Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Un programa con entrevistas que nos ayudarán en la difícil tarea de comunicarnos mejor. Una producción de jdíazcomunicación.com para Star News. Información imprescindible. Comenzamos. Muy buenas noches amigos, sean todos bienvenidos a su programa Comunicando Ando por su noticiero Star News. Soy su servidor y amigo José Díaz y pues es para mí un honor el poder acompañarlos la noche de hoy. Gracias a la dirección de nuestro amigo el señor Alex Zuyá Jiménez y a Eddie Ordóñez en la producción, llegamos hasta sus hogares los miércoles, siempre desde las 20 horas. Recuerde que nos puede encontrar en www.facebook.com/noticiero Star News. En X o en Twitter nos puede encontrar como @SacStarNews. Y ahora también nos puede encontrar en nuestra nueva página web starnews.gt, donde encontrarán, como siempre, información imprescindible. Y esta noche estaremos conversando con nuestra amiga Carolina Martínez. Ella es psicóloga y nos trae un interesante tema tanto para padres como para educadores, y es el aprendizaje de nuestros niños y adolescentes. Hablaremos de algunos factores, algunas sugerencias a considerar desde la perspectiva de nosotros, pues los padres y los educadores, que pues buen trabajo tenemos con educar a nuestros estudiantes y a nuestros hijos. Muy buenas noches, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, José, por la invitación. Qué gusto saludarte. Pues mira, es súper interesante el tema que vamos a tratar hoy, que tú nos propusiste, y creo que es muy pertinente para las personas que pues nos escuchan y nos ven allá en casita, ¿verdad? Pero para entrar de una vez al tema de todos estos factores que pueden incidir en pues que mi hijo aprenda o no, que mi estudiante aprenda o no, ¿cuáles crees que pueden ser los factores que son los que más influyen en el aprendizaje hoy por hoy de nuestros niños? Y bueno, tú nos dirás a cuáles les tendríamos que poner como más énfasis o cuidado. Claro, mira, en realidad el tema del aprendizaje es muy complejo, pero cuando hablamos de aprendizaje hablamos de un proceso en el que se van incorporando elementos a la persona, ¿eh? Claro. Está muy vinculado o está estrechamente vinculado con el tema del desarrollo, ¿ok? O sea, cuando nosotros nacemos, ¿verdad? Vamos aprendiendo, empezamos a aprender, ¿ya? Y este aprendizaje lleva a una serie de habilidades que se van desarrollando. Realmente el aprendizaje se vincula con el desarrollo en tanto se da este desarrollo de habilidades. Y obviamente esto va a permitir también la incorporación de ciertos saberes. El tema es que a veces nos quedamos estancados y pensamos que aprendizaje solamente significa saber algo, saber una cosa, o sea, saber cuánto es 2 más 2, saber cuál es la capital de Guatemala, saber dónde queda Estados Unidos. Y no es así, o sea, cuando yo hablo de aprendizaje, yo hablo de ir incorporando diferentes elementos. Entonces, en realidad, como te decía hace un momento, ¿no? Se vincula directamente con el desarrollo. Y nosotros, cuando uno es muy pequeñito, digamos, cuando hablamos de primera infancia, hablamos del desarrollo de las diferentes áreas. Entonces se habla del desarrollo del área motriz, que tiene que ver con el movimiento, todo lo que es el manejo del cuerpo. Está el desarrollo del área del lenguaje, que es todo lo que es el desarrollo pues, propio del lenguaje como tal. Está el desarrollo cognitivo, que es el desarrollo de todas las habilidades de pensamiento, memoria, razonamiento, atención, etcétera. Y está el desarrollo del área socioafectiva, que tiene que ver con la interacción con los demás, conmigo misma, la vida emocional, la vida afectiva, etc. Entonces, esto se acompaña, digamos, cuando ya somos adultos. Cuando nosotros en psicología hablamos de la persona, hablamos de que somos seres biopsicosociales. Entonces, bio de biología, que se vincula con el área motora, psico de la mente, ¿verdad? Que tiene que ver con el área cognitiva, y social, el área socioafectiva, ¿verdad? También el lenguaje. Entonces, ¿por qué te hago toda esta analogía? Es básicamente para que entendamos que cuando hablamos de aprendizaje, nuestra materia prima es la persona, ¿ya? Claro. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, lo que tenemos que ver es que la persona se haya desarrollado adecuadamente y esté en las condiciones óptimas para aprender, porque
el aprender, o sea, el meter así como embutido Ajá. el conocimiento, no funciona. O sea, realmente hay que preocuparse siempre en educación y en consecuencia en el proceso de aprendizaje para que la persona realmente esté bien, esté en las condiciones óptimas para aprender. Entonces, me preguntas cuáles son los factores que van a incidir en el aprendizaje. Ajá, Inicialmente la persona con todas sus áreas y claro. luego las personas que circunden alrededor de esa persona, de ese individuo, y puedan aportar, que en el caso de cuando hablamos de niños y adolescentes, son por un lado todos los miembros de la institución educativa a la que ese niño o ese adolescente pertenece, y por Ujú. otro lado el círculo familiar, evidentemente. Con lo que tú me dices, pueden existir ciertos estándares, digamos, a un año él tiene que tener cierto tipo de desarrollo, de aprendizaje, a los 2 años, a los 3 años, a los 5, a los 17, y seguiremos aprendiendo tal vez toda la vida. Estándares que yo pueda decir como padre o como maestro, estoy dentro de la media, mi hijo está logrando ciertas capacidades según su edad, porque también hay padres que dicen, ay, qué bonito mi hijo, ya sabe hacer esto y lo otro y apenas tiene 3 años y tal vez no es algo, no es un conocimiento como tal, sino más bien es una repetición de cosas que él ve, porque los niños son muy inteligentes. Sí. Eh, y tal vez solo nos estamos como que autosaboteando, puede ser, ¿no? Al pensar que mi hijo es muy inteligente porque hace ciertas cosas que para su edad no son las que debiera. ¿Y qué tan recomendable es eso, verdad? Ok, sí, la verdad que dijiste varias cosas. Perdón, pero es que a ti hay que Me exprimirte. ametrallaste. A ti hay que exprimirte en este No, no, ratito que te tenemos. es que realmente lo que dijiste es súper interesante y muy importante porque por eso te decía, ¿no? Aprendizaje Ujú, va mucho de la mano con desarrollo. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de primera infancia, hay etapas de desarrollo. Por claro, decirte, desde el nacimiento hasta el mes de vida, por ejemplo, en el área motora, el niño debe lograr el control cefálico, que es claro. poder sostener su cabecita. Me voy a inventar. Ajá. Si nos vamos más adelante, el niño entre los 2 y 3 años ya tiene que empezar a mantener una conversación un poquito más fluida utilizando oraciones simples, pero ya puede decir quiero agua, dame sopa, quiero bañarme, tengo calor, etcétera, ¿no? Claro. De repente ya cuando están más grandecitos en la parte motora, tienen equilibrio, entonces pueden andar en bicicleta sin rueditas, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. todo esto sí, sí, si tú hablas de estándares, sí hay como una normativa que nos va indicando cuáles son los logros o los hitos que los niños deben ir logrando y conquistando acorde a su edad cronológica. Y Ujú. si eso se desarrolla adecuadamente, pues nos da un indicador de que se está neurológicamente, físicamente, se está desarrollando como debe de ser. Ok. Ahora, esto a la par, en la parte específica del aprendizaje, cuando hablamos del pasar de un año lectivo al otro, un año académico a otro, por Ajá. supuesto, o sea, me voy a inventar, si un niño llega a un cuarto grado donde le enseñan a multiplicar, o sea, debe saber sumar. No podemos enseñar Claro. a multiplicar a un niño que no sepa sumar. Entonces, Ujú. sí hay que ir como viendo estas dos cosas muy de la mano. Por un lado, que el desarrollo que todo su desarrollo en sus diferentes áreas que te las mencioné al inicio, se vaya dando adecuadamente, ¿ya? Para que también pueda haber un acompañamiento en el ir viendo que tenga los presaberes, los conocimientos prerequisitos, ¿sí? Pero eso es, yo siempre hablo de que, por ejemplo, cuando son pequeñitos, primera infancia, el control pediátrico. O sea, los pediatras saben cuáles son los hitos que deben ir conquistando los niños conforme van avanzando en edad. Entonces, si no se da uno, dan la voz de alerta, ya sea para buscar un terapeuta de lenguaje o para buscar me voy a inventar un neurólogo o me voy a inventar a un terapista físico, etcétera. Y así también en el colegio, por ejemplo, si un niño no aprende, me voy a inventar, no aprende a sumar, sería una irresponsabilidad meterlo a aprender a multiplicar si no Claro. domina la suma. Entonces, hay que reforzar. Y ahí es donde entra un poco el apoyo que debe existir, porque a veces se pone como contraparte y no deben ser contrapartes. O sea, la casa y el colegio, la escuela, deben ser como un equipo, ¿no? O sea, porque Claro. son copartícipes del proceso de educación y contribuyen como amigos, como equipo, Ajá. al Ajá. desarrollo del niño y del adolescente. Pero ¿qué hacemos con aquellos papás que
que como que impulsan al niño. Una cosa es motivarlo y otra cosa es presionarlo a que avance, o aquellos colegios que en algún momento dicen, es que nosotros prestamos conocimientos que deberían de darse en la universidad, pero nosotros ya lo estamos dando en diversificado. Sí, es verdad. Dijiste eso hace un rato y me olvidé de contestarte, perdón. Ajá. No, Cuando no. mencionaste esto de que hay papás que dicen es que mi hijo es súper inteligente porque me voy a inventar. Tiene 2 años y ya sabe leer. Ajá, O ajá, tiene 5 años y ya multiplica y divide. Ok, efectivamente, tú dijiste algo importante, es que mi hijo es muy inteligente. Si vamos ujú, específicamente a lo que es inteligencia, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, ¿ya? claro, Utilizando los conocimientos y las herramientas que se tienen. Entonces, pueden haber muchos niños que me voy a inventar 2, 3 años y aprenden a leer, y es verdad, aprenden a leer, pero ujú, aprenden a leer literalmente así un documento que dice, mi mamá me mima y me ama mucho porque soy su hijo. Ah, ya, ok, leyó, ujú, pero ¿qué dice ahí? Y tiene que volver a ver y decir, mi mamá me ama porque... Pero no te dice, es que mi mamá me ama porque soy su hijo, pues obvio me ama ok, y me quiere mucho. Sino, no lo comprende, sino ajá, que lo ajá, lee de manera mecánica. claro, Entonces, en realidad ahí no hay un aprendizaje real y no hay un dominio del conocimiento. Entonces, mientras no hay un dominio del conocimiento, se podría decir que es como que me den a mí, ¿tú te acuerdas en la película de La Sirenita? Cuando la ajá, Sirenita encuentra un tenedor en el fondo del mar y va y le pregunta al pelícano, ¿qué es esto? Y le dice, es un cachivache y se usa para peinarse. Y después ella hace el ridículo en la cena con el príncipe porque tiene el tenedor y se peina ya. O sea, claro, es tal cual. O sea, cree que sabe qué hacer, tiene el tenedor, ujú, cree que sabe qué hacer con eso, pero no sabe. sí, 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 Está en ensayo y error. Entonces, realmente eso es lo que pasa mucho cuando se adelantan los aprendizajes, o sea, eso de pensar que se está haciendo que el niño es más inteligente o que es bueno enseñarle cosas anticipadamente, no necesariamente va a ser bueno, porque si no tiene la madurez para aprenderlo, es más, hay cosas claro, que se aprenden mal y luego ajá, es un trabajo doble porque hay que reaprenderlo. O sea, sí, sí, haz de sí, cuenta, la sirenita hubo que decirle, ¿sabes qué? No, estás equivocada, eso no es un cachivache, se llama tenedor y no sirve para el pelo, sirve para comer. Y si de repente ella ya tenía súper instaurado el comportamiento de peinarse con el tenedor, va a tener que tratar de olvidarse de eso y corregir eso para empezar a usar el tenedor para comer y cambiar el chip en la cabeza. No sé si me explico lo que estoy claro, diciendo. sumado a eso, todo el impacto que puede ocasionar el reconocer que estaba en un error y luego recomponerlo, ¿verdad? También puede ser un impacto hacia lo emocional del niño o del joven o del adolescente, ¿verdad? El saber que toda mi vida estuve confundido sobre tal cosa y ahora tengo que empezar de nuevo con aprendizaje del conocimiento. O sea, tal vez no lo hacen tan consciente, pero sí puede afectar emocionalmente eso de rehacer algo porque estaba en un error. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje y hablamos de educación, mezclo los dos términos porque se relacionan mucho. Claro, Tenemos que considerar lo que dije al inicio, o sea, la persona no llega al colegio, no llega a la escuela, no aprende solo con el área cognitiva. claro. No, la persona aprende toda ella, aprende con el área motora, aprende con el área socioafectiva, aprende con todo, con el área del lenguaje, con todo. Entonces, evidentemente, el error es parte del proceso de aprendizaje. Claro, claro. ¿Ya? Y es súper importante aquí hacer un paréntesis y señalar que el error debe verse como una oportunidad, ¿ya? Ujú, Y ahí es donde yo trabajo como profesora y siempre trato de que mis alumnos vean el error como no pasa nada. ¿Dónde te equivocaste? ¿En qué momento fallamos en algo? O sea, ¿dónde no nos dimos cuenta? Pasamos algo por alto y el hacer conciencia de ese proceso en el que esto me faltó, esto no puse, de esto me olvidé, es donde ya logran establecer, esto fue lo que faltó. Y ya con eso van incorporando ese elemento que estaba faltando y ya después no se les olvida, porque estoy haciendo que vean el error como una oportunidad para revisar, para reformular, para recapitular. Pero si nosotros vemos el error como te equivocaste, viste, ajá, lo hiciste mal, obviamente ese niño va a bloquearse porque le va a dar miedo equivocarse. Y equivocarse a la cuenta es
parte de. O sea, si a mí me están enseñando por primera vez a sumar, es muy Obvio, probable que al inicio me equivoque hasta que domine la suma. claro. Si estoy aprendiendo a multiplicar, es muy probable. Cuando eres más grande, si estás aprendiendo a factorizar, te vas a equivocar al inicio. Estás aprendiendo física, al principio te vas a confundir. Pero siempre es cómo vamos a enfrentar el error. Y justo eso también, o sea, si vamos a hacer que el niño se enfrente al error, es como lo tengo aquí de frente a mí, me está intimidando, me está lastimando, o más bien que considere el error como una oportunidad, como una manera de revisar, de recapitular, de considerar y poder ir incorporando esos nuevos elementos. Y eso va a ayudar muchísimo, porque un niño que ve el error como una oportunidad para mejorar, es un niño que a la cuenta va a estar más relajado, más tranquilo, Exacto. más confiado. Pero un Más niño que ve el resiliente. error, exacto, un niño que ve el error con miedo, va a decir, no, no quiero hacerlo, no puedo. Y a mí me ha pasado que tengo alumnos adolescentes, o me pasaba con mis hijos cuando eran más pequeños, que en algo en lo que no se sentían muy diestros, donde había un profesor punitivo que les señalaba, que los regañaba, sí me pasaba que de repente decía, ay, no, mamá, es que me duele la barriga, no quiero ir al colegio. O, ay, Claro. no, es que tengo examen de matemáticas, es que me duele la cabeza, me duele mucho. Entonces, y no es verdad, lo que pasa es que el niño realmente se siente intimidado, se siente rebasado y quiere evitar eso, porque ¿a quién le gusta? Pues si yo sé Claro. que me van a hacer algo que no me gusta, no me lanzo. Seguramente, sí, sí, sí. Y son pequeños detalles que a veces se nos escapan y que son tan evidentes y tan importantes. Pero vamos a hacer una primera pausa, Carolina, y vamos a regresar con este interesante tema. Yo sé que ya hay bastantes personas que se están conectando y que pues ahora ya les empieza a generar duda el tema. Pero no se desconecten, vamos a continuar con Carolina en el siguiente segmento. Y como te digo, vamos a tratar de exprimirte todo lo que podamos en estos minutos que nos haces el favor, pues con tu generosidad de Encantada. estar acá con nosotros. Entonces, vamos a ese corte y regresamos en un segundo. Ay, perdón. Comunicando Ando con José Díaz. Para estar bien. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. El Garage, un espacio creativo. El lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz J. El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio. Conectados con la música. Star News, información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz. Para Star News. Continuamos. Muy buenas noches amigos, regresamos a su programa Comunicando Ando a través de Noticiero Star News. Soy su servidor y amigo José Díaz y bueno, estamos hablando hoy con la psicóloga Carolina Martínez acerca pues de un interesante tema del aprendizaje y pues cómo nuestros niños y adolescentes pueden de alguna forma ser pues motivados por nosotros los educadores y por los padres. Obviamente está como en el primer segmento decíamos, los educadores, los primeros educadores pues son los padres de familia, ¿verdad? Y a ellos pues también está dirigido este programa para que pues obtengan ciertos tips, ciertas herramientas. Claro, no vamos a agotar el tema, pero es por lo menos una ventana en la cual ustedes pueden ir pues indagando acerca de temas tan importantes como es el aprendizaje y con personas tan importantes como lo son nuestros niños. Y bueno, en el segmento anterior estábamos hablando acerca de pues cómo el niño aprende, algunos factores que son importantes que tengamos en cuenta pues dentro del aprendizaje de nuestros niños. Pero yo quisiera ahora del lado de nuestros padres, o sea, del lado de los padres y de nosotros como educadores, ¿qué serían esos
digamos, señales importantes que podríamos ver en el aprendizaje o en el desarrollo de nuestros hijos que nos puedan ser como banderas rojas y decir, hey, aquí hay un problema? ¿Cómo saber si mi hijo está teniendo, pues no sé, una especie como de lucha con el aprendizaje en relación a sus compañeros, ¿verdad? De clase. Bueno, mira, realmente yo regreso al tema de las áreas del Claro, sí, desarrollo sí, de sí. la persona. Por ejemplo, cuando hablamos de aprendizaje, ¿verdad? Ujú. Y un niño, una niña, un adolescente, porque sabes que a veces nos dejamos muy aparte a los adolescentes. Pensamos que si ya en la niñez no se detectó nada, ya en la adolescencia no pasa nada. Ah, ok. Entonces ya en la Sí, adolescencia cierto. ya es vagancia y mala crianza. Y no, hay varias condiciones que afloran en adolescencia. ¿Por qué? Porque quizás en la infancia las mamás, entre las que me incluyo, porque creo que a la mayoría nos pasa eso, cuando nuestros hijos están en primaria estamos más pendientes, ¿ves? O sea, es como que el deber, vamos a trabajar, ven, yo te ayudo, te explico, qué sé yo, pero cuando son adolescentes caemos y yo pienso que yo creo que es un error, ¿sabes? Porque Ajá. esto de decir, bueno, ya estás grande, ya sigue tú, estás secundaria, ya caminas a la universidad y no te voy a estar siguiendo, sigue, no. O sea, realmente creo que hay que observarlos, acompañarlos en todos los momentos de la vida, porque un problema de aprendizaje puede aparecer por cuestiones hormonales o por cuestiones emocionales cuando ya son más grandes, no están Claro. exentos, me explico. Pero regresando a tu pregunta, por ejemplo, uno de los factores que hay que observar es en el área física, ¿verdad? Por Ajá. ejemplo, hay niñitos que tienen 6, 7, 8 años a los que de repente dicen, ay, no, es que sabes que no está avanzando con lo que es la escritura, no distingue las letras, Ujú. no logra identificar, no logra leer. Yo creo que puede ser dislexia, porque ahorita Ok. sí los términos de los problemas de aprendizaje están súper como normalizados y muy popularizados, entonces, cual más se anima a lanzar la sospecha, ¿ya? Ajá, ajá. Entonces, pero por decirte, hay niñitos que no tienen dislexia, pero en cambio tienen problemas en la vista, en los Ah, pues sí, ojitos. sí, 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 sí. Ya, entonces tú tienes que estar pendiente. Un niño que está avanzando en la escuela, y me parece súper acertado muchas escuelas que ahora piden el examen de visión y de audición. ¿Por Ujú. qué? Porque el niñito que de repente está así todo el tiempo y que parpadea y que se restriega los ojitos, puede ser que no esté viendo bien y que tenga que usar Ajá. lentes. ¿Ya? O de repente un niño que todo el tiempo te dice, ¿qué? ¿Ah? ¿Yo? ¿Cuándo? Y uno dice, ay, no, es que este chico es más distraído, vive en Plutón. No, tal vez es que no te escucha. Claro. Ya, no necesariamente tiene que ser sordo, puede tener hipoacusia, que escucha menos. Entonces, el estudio de toda la parte física es importantísimo. También, por ejemplo, por eso te decía el seguimiento del pediatra, ¿no? También hay niños que de repente a la hora de escribir no dibujan bien la letra, se cansan más rápido y dicen, ay, es que es vago, es que no le gusta escribir y todo. Y de repente tienen un problema físico, un problema de tonicidad, o sea, Ok. del músculo con el que escriben. Entonces, es muy importante, por un lado, observar la parte física, o sea, de repente hay niños que uno dice, ay, es que no aprende a escribir, no le salen bien las letras y todo. Y tú empiezas a indagar y son niños que caminaron tarde, que no gatearon, que Ujú. no pueden andar ni siquiera en el triciclo, no coordinan el movimiento del pedaleo. Obvio, si no coordina en lo macro, en la motricidad gruesa, ¿cómo le Ajá. vamos a pedir a esa criatura que coordine en lo fino, que es el trazo escrito? Claro. Entonces, es ir observando todo. Ahora, también está el área cognitiva. Hay niños que son de procesamiento lento y eso es real. Hay niños que Ujú. se toman más tiempo para aprender, para incorporar los conocimientos. Y que no En está el mal área- tampoco. O sea, exacto, en el es área otro tipo emocional. de. Ajá. Ajá, en el área emocional, por ejemplo, niños que me voy a inventar, o sea, que en la familia se murió una abuelita, que los papás se divorciaron, tienen un duelo, están atravesando un Claro. momento difícil. ¿Cómo se les pide que aprendan? Entonces, es muy importante siempre estar pendiente de todas las áreas del desarrollo del niño, del adolescente, ya, para realmente entender cómo está. Yo te decía al principio, o sea, cuando hablamos del aprendizaje es primero y ante todo tomar la materia prima, el niño, el adolescente, que esté Ujú. bien. Si él está bien, ahí sí sigamos viendo el resto. ¿Ya? O Claro. sea, ver la metodología, porque cuando estábamos tras cámaras, tú y yo Ah, hablábamos del sí. tema de los métodos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, los métodos son importantísimos, o sea, hay niños que por estilo de aprendizaje no responden pues a estar 7 horas sentados delante del Claro. pizarrón con la profesora dándole la explicación. No responden, o sea, no es su forma de aprender. Hay niños que viendo
captan, escuchando captan, pero hay otros que necesitan moverse, que necesitan hacer un ejercicio, hacer un experimento, correr, saltar, jugar, porque aprenden mejor así. Entonces es muy importante, si ya vemos que el niño está en las condiciones óptimas, Ajá, decir, ok, el método, tal vez no le funciona este método, cambio el método. No solamente el método para que él aprenda, también hablábamos tú ya hace un rato, el método para evaluarlo. O sea, claro. si de repente yo veo que cuando, y eso pasa con muchas de las personas que somos profesores, y yo como madre también lo he visto con mis hijos, o sea, yo agradezco mucho la institución en la que estudió mi hijo cuando era niño, que por ejemplo, mi hijo tenía un tema de que él era acelerado, ¿verdad? Y no le gustaba escribir y andaba a 1000 por hora, por ejemplo, a él, para evaluarlo, muchas veces le decían, pare, míreme, respire, a ver, Ajá, en esta pregunta, ¿qué piensas tú? Y él hablaba súper bien y claro. explicaba súper bien. Entonces la profesora lo que hacía es que anotaba Ok. todo lo que él decía y le valoraban lo que él había dicho. Y la profesora afirmaba que ella había copiado lo que él había dicho y le evaluaban así. ¿Por qué? Porque en ese momento él todavía no estaba listo para sentarse, centrarse y anotar todo con santa paz y paciencia. ¿Me explico? Entonces, eso fue buenísimo para él porque buscaron la manera de evaluarlo. Y así también, a mí me ha tocado también como profesora, por decirte, un niño que de repente, no sé, todos entienden con una explicación, con un ejercicio, y el otro me Ajá. toca sacarlo aparte y coger material concreto y explicarle, mira, aquí tengo esto y lo de aquí. O sea, buscar la manera de acompañarlos. O sea, yo creo que para ver realmente si están listos para aprender es observarlos, Ujú. ver que realmente ellos estén en las condiciones óptimas y si ellos están en las condiciones óptimas, ir descartando qué más puedo hacer yo para ayudarlo a aprender. Porque, ojo, que sea más visual o que sea más auditivo o que sea más kinestésico, eso no es nada malo, simplemente es Claro. estilo de aprendizaje, o sea, cómo aprenden. Hay niños que les encanta, por ejemplo, que les armen canciones y Ujú. con canciones se aprenden todo. Hay otros que en cambio les gusta que les expliques y explicándole claramente te entienden. Entonces, también va a depender mucho de responder a la singularidad de cada persona, porque no somos plancha, o sea, no Claro, nacimos en plancha y una profesora que tiene en su salón de clases 10, 20, 30, lo que tenga, no tiene 20 cuadrados iguales, claro. no, cada uno es un mundo, y esa es la exigencia y el desafío de los educadores de ser versátiles, de responder a las diferentes necesidades de los diferentes estudiantes que se tienen. Claro, ese es el reto, sí, como tú dices, de todo educador, el observar y determinar a partir de aquel que va a recibir, pues, la inducción, el método adecuado, ¿no? Para salir adelante. Aunque también déjame decirte que me he topado con chicos, sobre todo adolescentes, ¿verdad? Es que yo solo con 5 minutos necesito para aprender alguna cosa y que lo que quieren es irse a jugar, pues. O sea, también hay que como ir buscándole ahí realmente si son o necesitan un método específico o simplemente, pues bueno, como tú sabrás, los jóvenes a veces van ya a 1000 por hora y uno como educador trata, pues ahí también de acercárseles en el ritmo, ¿no? Pero bueno, sigamos hablando de eso en el siguiente segmento. El tiempo se nos está yendo como agua entre los dedos, pero la estamos pasando bien y espero que nuestros amigos allá en casa pues también estén ahí apuntando sus dudas y como les decía anteriormente, no vamos a poder tratar todos los temas, sobre todo el tema en su totalidad, pero ya ahí Carolina nos va a dejar sus datos y su correo electrónico de donde contactarla para que ustedes si tienen alguna duda o pueden iniciar algún tipo de pues proceso con Carolina, pues los pueda atender ya personalmente. Vamos al corte entonces y regresamos en un momento. Comunicando Ando con José Díaz. Para estar bien. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. El Garage, un espacio creativo.
el lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz, El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio. Conectados con la música. Star News, información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz. Para Star News. Continuamos. Ok, muy bien amigos, regresamos a su programa Comunicando Ando. Soy su servidor y amigo José Díaz y ustedes están en la compañía de Star News a través de Facebook. Y bueno, les invito también a que pasen por nuestra página web, nuestra nueva página web, la www.starnews.gt, que está con mucha y muy buena información para todos ustedes. Y bueno, continuando con nuestro tema de hoy, el aprendizaje con nuestros niños y los adolescentes, tenemos, pues ya saben ustedes, a nuestra invitada de lujo hoy, Carolina Martínez, que nos está pues ayudando a entender algunos conceptos importantes en cuanto a este tema del aprendizaje. Y bueno, quisiera que en este último segmento pudiéramos ahondar un poco en cuanto a nosotros como padres, como educadores también, pues debemos de motivar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo o de qué manera esta motivación y bueno, también en la parte de la autoestima, ¿no? Impactan en el proceso de aprendizaje de nuestros chicos, Carolina? Bueno, mira, realmente yo creo que el acompañarlos y el motivarlos va también muy dado de la mano con, hay una frase muy cliché, digo yo, muy conocida, pero es que en verdad es que las palabras suenan, pero los ejemplos arrastran. Ah, ok, sí. Y, o sea, yo creo que es muy importante también que los chicos vean que el aprendizaje es importante no solamente en un contexto académico, sino que nosotros siempre estamos aprendiendo y que tenemos que encontrar gozo en el aprender, ¿me explico? O sea, de repente decir, uy, me voy a inventar. Es que estuve escuchando en las noticias este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero la verdad es que no sé dónde empezó. Voy a ponerme a leer un poco de eso para aprender, para saber de esta historia, dónde empezó. Si el estudiante escucha que su papá, que su mamá se interesa por un tema y busca investigar, busca saber, va a decir, bueno, chévere, ¿no? O sea, yo también me puedo interesar por algo y buscar saber de eso. Yo, por ejemplo, a mí me pasa que de repente me voy a inventar, escucho por ahí algo de Mesopotamia, ¿ya? Ajá. Y yo digo, Mesopotamia, ¿qué es eso? Y le digo a mis hijos, chicos, ¿qué es Mesopotamia? Preguntémosle a Alexa. Y de repente estamos comiendo y yo digo, Alexa, cuéntame un poco sobre la historia de Mesopotamia. Y empieza, cuenta, y yo escucho y le digo, oigan, qué interesante, eso yo no sabía. ¿Ustedes sabían? Entonces, es un poco promover esta curiosidad en los niños, Claro. en los adolescentes, este espíritu de investigar y que ellos entiendan que el aprendizaje sale del contexto académico, ¿ya? Para que realmente lo vean como algo propio del ser humano, que lo puedo hacer en cualquier ámbito, ¿verdad? O sea, de repente, por ejemplo, a los adolescentes, yo normalmente veo que los adolescentes tienen temas que los apasionan, llámese, me voy a inventar, que la telenovela para las niñas, que el deporte también, que Para ellos los chicos. que van al Ajá. gimnasio y que les encanta su CrossFit, su calistenia, que lo que estén haciendo, ¿verdad? Entonces de repente también uno interesarse y decir, oye, ¿y qué hiciste hoy en el gimnasio? ¿Y cómo hiciste eso? A ver, pero explícame despacio, yo quiero aprender, yo quiero saber cómo Claro. se hace, me voy a inventar, ¿cómo es que tú te paras de mano? ¿Ya? Tal vez yo no me voy a parar de mano, pero, te agachas, ¿y qué más haces? Pero es que yo no tengo fuerza en el brazo, ¿y cómo saco fuerza en el brazo? Y que el chico vea que uno quiere saber y que uno quiere mejorar, para que ellos entiendan que el aprendizaje es eso, incorporar elementos nuevos y mejorar. Aprender es crecer, es avanzar. Entonces, que lo saquen de ese contexto. Y cuando hablamos del aprendizaje en un contexto académico, yo creo que es muy importante motivarlos en el sentido de, bueno, ¿y qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron? Cuéntame, yo quiero saber. Y si te equivocaste, decir, ok, no es tú sacaste un 60, sacaste un 40, sino, uy, esta vez tuviste un 60, tuviste un 40. Bueno, pero ¿y en qué te equivocaste? Si saben que te Ajá. equivocaste para aprender mejor, para aprender, para saber, para mejorar, que ellos vean que la nota no es lo más importante, sino el
y en qué te equivocaste y cómo puedes mejorar y cómo podemos aprender, cómo podemos saber eso, me explico, o sea, es como irles dando ese enfoque, yo creo que eso va a ser muy importante. Claro, y mencionabas algo que también pues platicábamos fuera de cámaras y que era las pruebas, ¿no? Cómo evaluar y también ahí es un reto para los educadores, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir evaluando saliendo del examen tradicional donde tienen que contestar preguntas o llenar ahí puntitos para saber si estás aprendiendo o no, ¿verdad? Buscar nuevos métodos de evaluación o que alcancen cierto tipo de capacidades sin necesidad pues de ser pues de poner un número pues o una letra, de saber, bueno, porque eso también impacta también en la autoestima del chico, ¿verdad? Saber que el de a la par posiblemente, no sé, sacó una mejor nota que yo, cómo también motivar a no caer en eso de estar, no sé, tristes o deprimidos por una mala nota, porque también existen aquellos chicos hay muchos casos de ansiedad por no alcanzar una nota, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, yo creo que ahí yo me permito explicarte dos cosas importantes. Por un lado es que en el sistema educativo, cuando nosotros hablamos de los conocimientos que se Ujú. desarrollan en los chicos, por un lado, o sea, se habla incluso en la página del Ministerio de Educación, uno lo puede ver, te hablan de tres saberes. Es el Ajá, saber saber, el ajá, saber hacer y el saber ser. Entonces, en el saber saber, tú sí hablas de conocimientos, de claro. la capital de Guatemala, de cuánto es 2 más 2, etc. En el saber hacer, hablas de destrezas, hablas Ujú. de que aprenda a hacer un resumen, de que sepa dar una opinión, de que sepa resolver un problema aplicando el saber que tenía, ¿verdad? Ujú. Y también está el saber ser, que es todo lo que tiene que ver con la actitud, la resiliencia, el respeto, el orden, o sea, todo lo que tiene que ver con su persona en sí, ¿ya? Entonces, eso yo creo que es importante que sepamos porque a veces le damos única y exclusiva importancia al conocimiento per se, o sea, a que sepa las capitales, a que sepa, etcétera, ¿no? Yo, por Ajá. ejemplo, te pongo un ejemplo, yo trabajo en secundaria, entonces tengo clases con mis chicos, por decirte, en biología, ¿no? Hay una unidad que se ve ecosistema. Entonces, sí, obviamente, hablamos de los ecosistemas, hablamos de los elementos del ecosistema y todo, pero, por ejemplo, que ellos logren identificar cuáles son los ecosistemas que hay en Guatemala, qué le aportan esos ecosistemas a Guatemala, a nivel Ujú. económico, a nivel social, a nivel político, a nivel, o sea, que ellos logren entender y que logren trasladarlo a su realidad, a su contexto. Entonces, tienen un saber, un saber teórico, ¿me entiendes? Ujú. Luego pueden utilizar eso para una opinión, para un criterio. Y luego también el valorar eso, decir, bueno, sí, Carolina, es importante cuidar el ecosistema porque es nuestro entorno, es donde yo me desarrollo, no se van a desarrollar mis hijos, mis nietos. Ok, estás valorando, estás apreciando, ya es un saber ser, me explico. O sea, tienes que llevarlo por todo eso. Ahora, cuando yo hago un examen, yo valoro Ujú. que sepa lo que es el ecosistema. Claro, Por ahí, y de repente, si le pido una opinión, que me sepa argumentar por qué dice que eso es importante. Pero luego el valor, o sea, el orden, esas cosas a veces se van pasando por alto y son igual de importantes. Porque si tú me preguntas a mí, en la vida adulta, o sea, hoy, por ejemplo, de todo lo que yo en el colegio, ¿cuánto aplico en conocimiento per se? O sea, yo no aplico factorización, yo no aplico las capitales del mundo, o sea, no aplico eso, pero sí aplico, por ejemplo, el argumentar, sí claro. aplico el respeto a las demás personas, El sí pensamiento aplico. crítico. Exacto, entonces es Ujú. muy importante ubicar todos esos conocimientos que hay que desarrollar en los alumnos y el momento de evaluar también hay que hacer una evaluación inicial, que es una evaluación diagnóstica, para saber cómo estoy recibiendo yo a mi grupo de alumnos, qué es Ujú. lo que ellos deben afianzar y de dónde yo puedo catapultarme para avanzar, porque es conocer mi punto de partida. Luego está una evaluación que se llama evaluación formativa, que es como ir viendo en el proceso, clase a clase, momento a momento, qué quedó flojo, qué sí se aprendió, en qué proceso se estancaron, o de repente qué cosa no les parece importante. Entonces, Ujú. la evaluación, más que para calificar al alumno a nivel formativo, a mí me Ajá. sirve para darme cuenta cómo se está llevando el proceso y para yo decidir cómo puedo hacer que ese proceso mejore en pro del bienestar de mis alumnos. Claro.
Lo que pasa es que a veces nos quedamos mucho en no. Tiene que contestarme de lo que aprendió hoy día 5 preguntas y tiene que poner ahí lo que yo le dije porque si no, no aprendió. Mentira. Puede ser Sí, que en sí. este momento no estaba del todo animado, yo hablé mal, o sea, estaba de mal genio, entonces los regañé en vez de... Está Nos enfermo. puede pasar, nos puede pasar. Entonces, al final hay una evaluación sumativa que sí retoma todo, por así decirlo, todo lo visto anteriormente. Ujú. Pero esa evaluación tiene que estar tan bien dirigida que yo tengo que tener la garantía de que mis niños van a poder, que mis alumnos van a poder. ¿Por Claro. qué? Porque yo llegar a esa evaluación final, debo haber hecho todas las correcciones en mi proceso para yo Ujú. garantizar que mi alumno aprendió de verdad. O sea, que lo motivé, que estaba asegurar que estaba en condiciones óptimas, que fue comprendiendo el paso a paso para ya luego llegar a ese punto. Y no es mejor la evaluación que más hojas les exige leer, sino Claro. es mejor la evaluación que más fiel es al proceso real que yo llevé con mi alumno y que me permite saber qué tan efectivo fue ese proceso. Sí, para saber qué tanto logré con mi alumno, pero también me da feedback a mí para saber cómo puedo mejorar yo en el futuro para que ellos aprendan mejor. No sé si se entiende, pero es que a Sí, veces sí, el sí. enfoque de la evaluación está dirigida en calificar al alumno, cuando en realidad la evaluación no es solamente para calificar a alumnos, es para calificarme a mí como docente, es para calificar mi planificación, para calificar mi proceso de trabajo. Lo que pasa es que enfrentar eso duele el ego, da Ujú. miedo, porque puedo entonces yo llegar a ser mala profesora y a la institución educativa también le toca hacer correcciones, porque no se trata Claro. solamente de decir avancen, 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 y nosotros somos mejor educación o mejor colegio porque del CNB vemos el 100% de los contenidos. Exacto. Ajá. No es contenido, es desarrollo, realmente un desarrollo de habilidades del estudiante, un desarrollo de la persona de manera integral, acompañar al estudiante. Eso nos hace mejores educadores realmente. Sí, y tener en cuenta de que es un proceso vivo, ¿verdad? Que es cambiante por distintas situaciones y que pues nuestros programas no están así pues tallados en piedra, que los tenemos que llevar esto en esta semana porque así lo dice mi programa, sino que pues también podemos irlo modificando, moldeando de tal forma que se alcancen los objetivos y que no se presione al chico por, como tú decías, avanzar, 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 si realmente no se están cumpliendo al final los objetivos que son, ¿verdad? El aprender y el desarrollarte. Y yo creo que al final ser felices, ¿verdad? Porque eso es en general Aunque suene muy utópico, sí. sí, la misión del ser humano, ¿verdad? O sea, al final es ser felices, ¿verdad? Y sabes Ese que es, también por eso es que hoy por hoy ha cobrado tanta fuerza el tema de homeschool. claro. Después de la pandemia hubo muchos padres que en momentos de pandemia, por la crisis económica que se vivía y por el miedo a la exposición de los niños al coronavirus, muchos Ujú. papás decidieron dejárselos en casa, ¿ya? Y luego, algunos sí, inicialmente por el tema del ahorro económico que representó, pero después otros vieron que realmente el Funcionaba. atender a los niños uno a uno y acompañarlos también, o sea, dependiendo, ¿no? Porque hay personas que no están preparadas, o sea, Claro. y puede ser que no hagan una labor adecuada, ¿verdad? Pero realmente el poder acompañar de manera individualizada a los chicos sí fortalece mucho el proceso. Claro. A mí me llama mucho la atención esto del homeschool, pero yo lo he estado revisando y creo que sí es una buena opción, sobre todo cuando hay estudiantes a los que les es muy complicado insertarse en un sistema tradicional o en un colegio regular, por así decirlo. Claro. Eh, yo creo que es una buena respuesta y también, porque también no se los exime del desarrollo social, porque puede ser que no vaya al colegio, pero va a una clase de karate, va a una clase de piano y ahí también va a interactuar. Lo que pasa es que se va regulando todo y se va dosificando todo. La idea es como ir equilibrando. Hay alumnos que sufren mucho en el sistema educativo regular. Sí. Ujú. Sí, eso es una realidad que hay que ir cambiando y que bueno, esperemos que programas como este pues ponga por ahí las luces, los reflectores sobre ese tipo de temas y que pues reflexionemos sobre eso y podamos hacer algo, ¿no? Carolina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que es siempre muy educativo estar platicando contigo. No sé si nos puedes dejar pues no tus redes sociales, donde podemos contactarte para pues si alguien tiene alguna duda o quiere pues profundizar un poco más sobre eso o pues tomar algún tipo de proceso contigo.
Claro, yo estoy en Instagram y en Facebook como Talita-apoyo-personal. También mi correo martinezdealvarez@gmail.com sí, eso es básicamente. Y ahí también pueden ver las publicaciones que yo hago y pueden tener también mi contacto de teléfono. Uh-huh. Muchísimas gracias, Carolina. Entonces, pues ahí están las redes sociales, los contactos para que, pues, eso, hagan contacto con Carolina y puedan, pues, mejorar en pos del bien de nuestros chicos. Carolina, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado la noche de hoy, miércoles. Pues les invitamos a que sigan consumiendo el contenido de el www.facebook.com/noticiero Star News en Facebook. Y que también visiten nuestra página web starnews.gt. Por lo pronto, pues me despido de ustedes. Será hasta dentro de un próximo miércoles donde nos volveremos a encontrar en un programa más de Comunicando Ando. Soy José Díaz. Será hasta la próxima. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Una producción de jdíazcomunicación.com para Star News. Información imprescindible. Nos esperamos el próximo miércoles a las 20 horas. Comunicando Ando.